Hoy murió Harper Lee. Si le digo el nombre como tal, quizá diga, ¿y de este cuate de qué me está hablando? Bueno, Harper Lee fue hasta hoy una escritora célebre por una obra que también se hizo película. Matar al ruiseñor se llama la película, que casualmente, cosas de la vida coincidencial, el lunes la estaba viendo por la noche con mi esposa, una película estelarizada por Gregory Peck, de un enorme impacto, película profunda que cuestiona la justicia desde cualquier punto de vista moral. En un momento vamos a hablar de la película, pero también queremos hablar de Harper Lee, con Rafael Cardona, a quien saludo como siempre, con mucho gusto en este su espacio. Rafael, ¿cómo estás? Y murió Umberto Eco, acabamos de informarlo. Sí, pues pérdida para el mundo de la literatura. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Fíjate, Pepe, que hay cosas muy raras en la vida literaria. Harper Lee, escritora que ubica todas las cosas en el sur de los Estados Unidos, tiene un poco la misma suerte de una escritora sureña de los Estados Unidos, que se llama Margaret Mitchell. La de lo que el viento se llevó. Claro, y lo que pasa es que son escritoras que nadie ha leído. Todo mundo ha visto. Pues ¿para qué vas a leer Gone with the Wind? Es un libro gordo, pero de este tamaño. Es una cosa enorme y es un libro muy interesante. Muy interesante. Si le quita uno toda la paja de la historia romántica y la cosa que le da origen realmente a la película. Y a Harper Lee pues le pasó lo mismo. Es una escritora que tuvo la fortuna de que su libro cayera en manos geniales y se hiciera una película. Pues las manos geniales de Alan Pakula. Sí, y ella supervisó muchas cosas del guión y de la adaptación cinematográfica. Entonces, Matar a un ruiseñor fue la película que puso de relieve lo que se podría llamar la injusticia endémica en el sur de los Estados Unidos, la condena por motivos raciales, ¿no? Entonces fue un libro muy interesante en su tiempo, y fue una escritora que acaba de publicar recientemente una editorial española y está ahorita en los estantes, en los anaqueles de las librerías y hasta de las tiendas de los tecolotes. Está un libro exhumado de las cosas que Harper Lee había dejado por ahí. Un libro que no lo conozco, no lo he leído, muchísimo menos lo he leído si no lo conozco, pero bueno, pues hoy muere esta mujer. Déjame poner precisamente un reportaje, una crónica de Euronews destacando la huella que dejó Harper Lee como escritora. Duelo en el mundo de las letras por la muerte de la escritora estadounidense Harper Lee. La autora de Matar a un ruiseñor, un libro de culto en muchos países anglófonos, ha fallecido a los 89 años de edad en su Alabama natal. Lee arrastraba graves problemas de salud desde que sufrió una apoplejía en el año 2007. Tras ganar el premio Pulitzer en 1961, la escritora vivió alejada de la fama y no volvió a publicar una obra hasta el año pasado, cuando vio la luz Ve y pon un centinela, el libro que precedió a Matar un ruiseñor y que nadie le quiso publicar entonces. Medio siglo más tarde fue todo un éxito de ventas, aunque sigue muy lejos de los más de 30 millones de ejemplares vendidos de Matar a un ruiseñor. Convertida por Alan J. Pakula como productor en una película de enorme éxito, estelarizada, ya lo mencionaba Rafael Cardona, por Gregory Peck, y una serie de magníficos actores infantiles, por cierto, y también adultos. Todo ocurre en donde se ubica este asunto con el tema profundo de la justicia o de la injusticia. En fin, ya lo platicaremos un poco más a fondo con René Franco, si me permite, pero también la cultura está de luto. Acaba de anunciarse la muerte de Umberto Eco, célebre novelista, célebre ensayista, alguien muy involucrado en el tema de la semiótica, es decir, en la forma en que las comunidades, los seres humanos, tenemos diversas maneras de comunicarnos. Él estudiaba, era un científico en ese sentido, si me permite decirlo así, de las formas de la comunicación. Es un hombre que se le atribuye una frase terrible respecto a los tuiteros. Dice que es finalmente la oportunidad que tiene la gente de
de gozar del derecho de hablar, pero dice, es el derecho de hablar a legiones de idiotas, el Twitter. Así es lo que dice de las redes sociales, decía Humberto Eco, quien hoy falleció, Rafael. Fíjate que Humberto Eco, Pepe, es un hombre excepcional en el mundo cultural, porque si bien la semiótica o la semiología tiene una parte científica, él se metió en esta ramazón de la forma como nosotros podemos establecer puentes de comunicación, pero también cultivó la literatura pura. Hizo mucho ensayo, tiene un libro de ensayos complicadísimo que se llama El péndulo de Foucault, que es un libro complejo, metido en disquisiciones entre la comunicación, la filosofía, el lenguaje, la historia, muy complicado. Pero tiene, para quienes somos un poco menos dados al pensamiento de la filosofía, tiene un conjunto de ensayos que a mí me parece estupendo, que se llama Paso de Cangrejo. Y Paso de Cangrejo es una serie de ensayos críticos de política en donde desmonta la realidad de Italia, pero de una manera tan lúcida, tan profunda. Y creo yo que esos ensayos, que en realidad fueron artículos de periódico, pero son ensayos por su profundidad y por su composición, le dieron origen después a toda esta corriente internacional de describir el desastre cultural contemporáneo, en el cual están inscritas las redes sociales, como la civilización del espectáculo, o de la frivolidad, o de la superficialidad. Entonces, Paso de Cangrejo dice cosas maravillosas, y hace muy poquito tiempo escribió un libro que parece que lo hizo solamente para que lo disfrutemos los periodistas, que se llama Número Cero. Y Número Cero es la historia imaginaria de un periódico imaginario. Un periódico que es un gran negocio siempre y cuando no se publique. Y es un periódico que logra extorsionar a potenciales lectores que no tiene, solamente con la amenaza de lo que podrá publicar cuando esté en circulación. Y ahí hay una frase que yo celebro mucho, porque ahí dice algo que el público no sabe de nosotros los periodistas. Y dice, las noticias no hacen a los periódicos hacen a las noticias, que es ya el extremo de la manipulación informativa, ¿no? Entonces, Eco evidentemente en ese tipo de cosas fue insuperable, con una gran capacidad de ironía, pero también con una capacidad de construcción literaria fuera de serie, con una erudición maravillosa que se expresa en su insuperable novela que se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es uno de los grandes clásicos del siglo XX. Es una de las obras en italiano más importante que uno puede haber leído. Yo la leí en traducción. Tuve la fortuna de que el propio Eco me lo regalara dedicado, lo cual es así como trofeo para la galería y la egoteca, porque Eco vino a México varias veces. Y la primera vez que estuvo aquí, o bueno, la primera vez que yo tuve oportunidad de verlo en uno de sus primeros viajes, me acuerdo que hizo una gran cantidad de señalamientos críticos sobre la televisión. Él dio un ciclo de pláticas aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Dante Alighieri, y hablaba sobre la televisión, a la cual le negaba toda posibilidad futura de convertirse en un medio de construcción cultural, pero sí en un medio de divulgación de las ideas. Él creía promisoriamente en el futuro de la televisión como una posibilidad técnica de divulgar el pensamiento, el conocimiento y la cultura. Creo que fue un hombre impresionante. Él tenía aquí una gran relación con un maestro de la Facultad de Filosofía de la Universidad de México y también de la Universidad Veracruzana, que se llama Pascual Buchó. Eran cuates. Y realmente la obra de Eco es sumamente importante. Y termino con una frase de Eco sobre los medios de comunicación. Él dice
dice, los medios de comunicación ignoran a los ciudadanos. Son simplemente altoparlantes de los grupos de poder que se lanzan mensajes unos a otros por encima de la cabeza del público que cree en ese murmullo estar informado. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas noches. Haciendo memoria de Humberto Eco y su trascendencia. Él tenía frases muy célebres, tengo aquí un recuento. Él decía, los libros se respetan usándolos, no dejándolos en paz. Decía también, el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Hacer una tesis significa divertirse, y la tesis es como el credo, en ella todo tiene provecho.